La devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza se remonta a la aparición de la Virgen en el Cerro del Cabezo, cerca de la localidad de Andújar, en Jaén, 1227. Juan Alonso Rivas, pastor sencillo y fervoroso, ya entrado en años, apacentaba su ganado en las alturas de Sierra Morena. A Juan, quien tenía una parálisis total en el brazo izquierdo, le llamaron la atención unas luminarias que veía por las noches y el sonar de una campana sobre el monte. Finalmente, en la noche del 11 al 12 de agosto decidió ir a la cumbre del Cabezo. Al llegar vio asombrado en unos bloques de granito, una imagen pequeña de la Virgen, ante cuya presencia se arrodilló y oró en voz alta entablando un diálogo con la señora. La Santísima Imagen le expresó su deseo de que allí se levantara un templo, enviándolo a la ciudad, para que anunciara el acontecimiento y mostrara a todos la recuperación del movimiento en su brazo y de esta forma, dieran crédito a sus palabras. Durante todos los siglos XIV y XV, y dada la fama de milagrosa que tenía Imagen, la devoción a la Stma Virgen de la Cabeza iba creciendo, aumentando también el número de cofrades y peregrinos que asistían anualmente a su romería, siendo la más antigua conocida. Durante el siglo XIX, la invasión francesa y sobre todo la supresión de cofradías de toda España durante el gobierno de Mendizábal y la confiscación de todos sus bienes por el decreto de desamortización del gabinete de Espartero, en 1841, mermó más la cofradía. El 24 de abril de 1844 se solicitó a Isabel II la restitución del santuario e imagen de la Santísima Virgen, firmándose el decreto de restitución en diciembre de ese año. Por la bula del Papa San Pío X, en 1909, se decreta la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza y la nombra oficialmente patrona de Andújar, y por la bula de 1959 del que también fue santo el Papa Juan XXIII se declara su patronazgo sobre la diócesis de Jaén. En 2010 el santuario de la Virgen recibe la catalogación de santuario menor. Ermita medieval. En el inicio de la devoción a la Virgen de la Cabeza el pueblo de Andújar levantó una pequeña ermita medieval aproximadamente en 1287 y terminándose en 1304. A mediados del siglo XVI se realizó el Concilio de Trento, en el cual se fomentó el culto a la Virgen y los santos, con ello se fomentó la devoción y el aumento de devotos. Por ello la cofradía matriz va a intensificar este proceso ampliando el templo para que después pase a llamarse santuario. Normalmente todas las ermitas pasan a llamarse santuarios cuando tienen gran afluencia de devotos, por su gran popularidad y una gran afluencia de gente, entonces finalmente se va a convertir en un santuario. Situado en pleno corazón de la Sierra de Andújar. Era sitio donde se rendía la devoción a la Señora, constatándose las primeras referencias en época medieval. La institución de la romería, al parecer a finales del siglo XV, y las fundaciones de cofradías filiales propiciaron la construcción de una serie de edificaciones propias de ritual religioso amén de otras que eran usadas para el acomodo de los cofrades. Así se adecua un espacio urbano donde se sitúan casas, posadas, comercios, etc. que sirvieran de albergue al personal concurrente a las continuas peregrinaciones, instalando también en los contornos del santuario una serie de pequeñas ermitas donde se practicaba la vida eremita. La primitiva ermita medieval de la cofradía matriz, construida entre los siglos XIII y XIV, hubo de ser suplantada a comienzos del siglo XVI por un nuevo templo dedicado a la Asunción de Nuestra Señora, configurado por una capilla mayor gótica adosada a una nave renacentista. 1485 hasta la fecha se celebraba la romería en 8 de septiembre y a partir de este año se empezará a celebrar el último domingo de abril. En el año 1506 bajada de la Virgen de la Cabeza a su pueblo para rogativa de lluvias. Año 1542 bajada Virgen de la Cabeza por rogativa de lluvias. 1552, 12 de septiembre. Roma.
Bula otorgada por Julio III a la cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza de la ciudad de Andújar confirmando el derecho de patronazgo sobre el santuario de la Cabeza. Las bulas papales son documentos oficiales emitidos por el Papa de la Iglesia Católica Romana. A lo largo de la historia, se han utilizado para una variedad de propósitos, como establecer doctrinas, declarar dogmas, conceder privilegios o derechos especiales, y confirmar títulos o patronatos sobre santuarios y lugares de culto. En el caso específico de la bula otorgada por el Papa Julio III en 1552, se menciona la confirmación del derecho de patronazgo sobre el santuario de la Cabeza a la cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza en la ciudad de Andújar. Esto significa que la bula papal reafirmó y validó el papel de la cofradía como patronos o protectores del santuario, otorgándoles ciertos privilegios y responsabilidades en relación con el lugar de culto. Año 1554 Bajada Virgen de la Cabeza para rogativa de lluvias. Año 1561 Bajada Virgen de la Cabeza para rogativa de lluvias. Año 1569 Bajada Virgen de la Cabeza para acción de gracias por la victoria de las tropas cristines en el levantamiento de los moriscos en la Alpujarra. Muere el beato Marcos Criado. Año 1581 Bajada Virgen de la Cabeza por la peste. Paso de ermita a santuario. El mes de septiembre de 1534 se contabilizan una serie de pagos de la cofradía matriz destinados a los obreros encargados de quebrar las peñas donde se fundó la capilla mayor, siendo el cantero Pedro García el encargado de realizar la muestra, y Antonio Pérez, Bernabé de Ávila y Martín de Tolosa de su construcción hasta el año 1540 en que finalizan las obras de cantería. En 1541 se ultiman los trabajos en esta capilla, dorándose las filiteras, revocando las paredes e instalando la solería. La obra pasa en los próximos años a las naves de la iglesia, para la que en 1543 Maese Domingo y Pedro Pérez realizan las trazas. En julio de 1554 se otorgan unas nuevas condiciones, remontándose en el maestro Francisco de Azpeitia, quien diseña una planta de 3 naves, con 2 danzas de arcos. El 28 de agosto de 1590 los carmelitas abandonaron el Real Santuario tras perder el pleito con la Real Cofradía Matriz de Andújar, propietaria del templo. La Orden del Carmelo se instaló en el antiguo convento de la Trinidad en la ciudad de Andújar. Fuente historiador Tomás de J. Porras. 1612 suspende la romería por una peste bubónica que apareció en el norte de España. Las ciudades cerraron sus puertas al igual que Andújar para intentar minimizar la entrada de este tipo de peste. Al final esta enfermedad no afectó con intensidad en Andújar. Año 1605 Bajada Virgen de la Cabeza para rogativas de lluvias. 1609 El 11 de septiembre la Real Cofradía Matriz de Andújar solicita una ayuda al Cabildo de la ciudad de Andújar para el cambio del retablo de su santuario. El retablo fue realizado por el escultor y ensamblador Francisco de Sida según contrato de mayo de 1610 con la Cofradía Matriz. Este se ajustó a las trazas dadas por Sebastián de Solís. El dorado del mismo fue realizado por el dorador y vecino de Úbeda Bernardo Josefe por un importe total de 3.100 reales. Fuente historiador Tomás de Jesús Porras. En 1611 la cofradía matriz terminó totalmente el santuario. 1613 de realizar la hornacina del cuadro de la Virgen, lugar de donde parte todas las peregrinaciones desde Andújar al santuario. Año 1650 Bajada Virgen de la Cabeza para proteger al pueblo de Andújar de la peste. Estuvo del mes de marzo hasta diciembre. Año 1654 Bajada Virgen de la Cabeza para rogativas de lluvias. Año 1661 Bajada Virgen de la Cabeza para rogativas y súplicas. Desde 1679 hasta 1682 no se celebró la romería ya que en esos años afectó la peste bubónica con gran fuerza a la población.
En 1681 y 1682 se celebró pero localmente ya que no se permitió a las cofradías filiales para evitar la propagación de la peste. Durante este siglo XVII continúa la gran expansión de esta devoción, la cofradía matriz llegó a tener en este siglo 61 hermandades filiales. Solo en contadas ocasiones los santuarios más notorios estaban en manos de cofradías. La cofradía matriz controlando su santuario, la imagen, la fiesta y hasta el nombramiento de los capellanes y desde luego las limosnas. Como en el santuario de la Virgen de la Cabeza cuya cofradía obtuvo bulas papales que imposibilitaban la intromisión del clero e incluso del propio obispo de Jaén en el gobierno del santuario y su fiesta. Historiador Salvador Rodríguez Becerra. El pueblo de Andújar hace voto a la Inmaculada Concepción de María en 1680. La cofradía matriz tiene la honra y el honor de ser la primera cofradía de la diócesis de Jaén en hacer público voto de defensa de la pura y limpia concepción de la Madre del Señor, a finales del siglo XVI. Por este motivo, en la cofradía matriz tiene una bandera concepcionista y todos los años participamos en corporación en la fiesta que en su honor, la muy noble, muy leal y muy mariana ciudad de Andújar dedica en acción de gracias a la Inmaculada Concepción de María. 1698 se crea el Marquesado del Cerro de la Cabeza. Siglo XVIII. Año 1706 venida a su pueblo para rogativas de lluvias. Año 1708 venida a su pueblo por la plaga de langosta, saltamontes. Año 1710 se trae a Andújar por la Guerra de la Sucesión Española para implorar la victoria de Felipe V en la contienda contra el archiduque Carlos. Año 1737 venida a su pueblo para rogativas de lluvias. El siglo XVIII fue un siglo convulso para la devoción a la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, Andújar, Jaén, y para sus cofradías. Será casi en el último cuarto del siglo, 1773, cuando la cofradía matriz y sus filiales sufran la retirada de los estatutos u ordenanzas por el rey Carlos III, a causa de las ofensas que se hacían a Dios, la Virgen y los santos en la romería, a lo que se sumaba la venta de mulas gallegas fiadas, con lo cual no se pagaba impuestos a la hacienda real. Tras unos 10 años de suspensión de las cofradías, la romería por su carácter popular se siguió celebrando. En 1782 el rey les dio nuevos estatutos, lo que supuso pasar a titularse muchas de ellas reales, de ahí que la matriz se nombre real, antigua y venerable. En este siglo XVIII se cambian los estatutos de la cofradía, que supondrá un cambio significativo en la vida diaria de la cofradía matriz y de la organización y desarrollo de la romería de la Virgen de la Cabeza. Virgen de la Cabeza. La Virgen de la Cabeza es una advocación mariana que tiene su origen en Andújar, Jaén, cuando en el año 1227 según la tradición oral y escrita es hallada una pequeña talla de la Virgen en el Cerro de la Cabeza, Sierra Morena, en el término municipal de la ciudad de Andújar. Desde tiempo inmemorial se celebra la romería en su honor el último fin de semana de abril. Es la patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén y Rosa de Oro de España, reina de Sierra Morena y patrona de los monteros. La primitiva y original talla de la Virgen fue venerada en su santuario de Sierra Morena hasta 1936, año en que desapareció, durante la Guerra Civil Española. Las pocas fotografías de la época nos dejan ver la iconografía de la patrona de Andújar, tallada en madera y posiblemente de estilo bizantino. Destacar las pinturas de los siglos XVI al XIX donde se nos presenta la Virgen en cada época. Rafael Pérez de Vargas, hermano mayor de la Cofradía Matriz de Andújar durante los años 1920 a 1922 tuvo la oportunidad de contemplar la imagen de la Virgen desprovista de sus vestiduras, y hace la siguiente descripción de la talla, de estilo bizantino, de cabeza y desproporcionada al cuerpo, de cuello delgado y extremidades inferiores muy cortas, se encuentra sentada en un trono, cuya altura la calcula en unos 35 centímetros aproximadamente,
y para suplir su pequeñez y darle mayor robustez estaba sentada en una armadura de listones cruzados en forma cónica. Sostiene al niño en su brazo izquierdo y en el derecho sostiene una frutica que el pueblo interpretó como un madroño, por ser fruto típico de la sierra. En la actualidad, el pueblo de Andújar venera a su patrona, imagen tallada en 1944 por el imaginero aloreño afincado en Granada, José Navas Parejo. Se realizó según indicaciones de la primitiva talla. Ha sido restaurada en 2 ocasiones, 1993 y 2017, por el mal estado en el que se encontraba, quizás por los traslados en romería. Siendo publicada su intervención en los periódicos de este tiempo, incluso se celebró una exposición con fotografías del antes y después y el proceso de restauración de la Virgen. Se trata de una talla completa, en madera policromada, de una belleza singular y celestial rostro. La Virgen se nos presenta sentada sobre un sitial, sosteniendo en su brazo izquierdo al niño Jesús que sostiene a su vez la bola del mundo, y en la mano derecha un madroño, fruto representativo de la serranía de Andújar. El característico color moreno de su rostro viene dado por creer que la primitiva imagen tenía ese color original, cuando otra versión dice que su tez era oscura por el humo de las velas y el paso del tiempo. De cualquier manera, hoy día la actual Virgen de la Cabeza tiene ese tono moreno que hoy lo asociamos a Sierra Morena y a esa creencia de tener por morena a la Virgen desaparecida. El paso del tiempo ha hecho que el cariño a la actual Virgen de la Cabeza vaya borrando el triste pasado. La romería es el punto álgido de esta devoción, donde se puede observar las grandes muestras de fervor hacia la Virgen, siendo una seña de identidad inquebrantable en Andújar ofrecer a los niños y prendas para ser retocados por su manto en el transcurso de su procesión. La Virgen de la Cabeza fue coronada canónicamente el año 1909. Proclamada patrona de Andújar en 1909 y de la diócesis de Jaén en 1959. Recoronación por desagravio el año 1960. Recibe la condecoración de la Rosa de Oro el 22 de noviembre del 2009 en la Catedral de Jaén. Alcaldesa perpetua de la ciudad de Andújar. Capitana General del Ejército Español. Iconografía de la Virgen de la Cabeza. La iconografía de la Virgen de la Cabeza nos presenta a la Madre de Dios vestida de reina, siguiendo la línea de la primitiva talla, vestida con manto, saya y mantolín para el niño, ocultando por completo la sagrada imagen dejando ver su cara morena a través del rostrillo, sosteniendo en el brazo izquierdo al niño Jesús, que a su vez nos muestra el mundo como una bola dorada, y la mano derecha de la Virgen sostiene un madroño, fruto típico de la Sierra de Andújar. Tanto la Virgen como el niño están coronados. La Virgen de la Cabeza muestra en sus vestiduras la cruz laureada de San Fernando, la medalla de Andújar, el bastón de alcaldesa perpetua de Andújar, fajín de capitana general de los ejércitos españoles y el broche de rosa de oro. A sus pies luce la media luna y cierra el conjunto iconográfico el resplandor, del cual pende en su parte derecha una campanilla, seña de identidad y muy característica de esta devoción mariana. Cuenta la tradición que en la noche del 11 al 12 del mes de agosto de 1227, un pastor de Colomera, Granada, encontró una imagen de la Virgen de la Cabeza en la sierra, en el término municipal de Andújar. Este se trajo la imagen a la iglesia de Santa María la Mayor, donde quedó guardada y donde se le empezó a rendir culto. Como la intención de la Virgen era que el pueblo le edificara una ermita en el cerro donde apareció, en varias ocasiones desapareció de la iglesia, siendo encontrada de nuevo en el mismo lugar. En años posteriores a la aparición se crean las cofradías, que se extenderán por toda Andalucía y Castilla-La Mancha, para con el paso de los siglos hacerlo a Castilla-León, Cataluña, Levante, Aragón e Hispanoamérica. La romería dio comienzo en el siglo XIII y es considerada como la más antigua de Andalucía. En la amplia tradición cultural de Jaén,
destaca la histórica romería de Nuestra Señora de la Cabeza, la más antigua del territorio andaluz. Esta popular manifestación religiosa ha despertado un gran interés y ha sido objeto de atención por parte de importantes figuras de la historia y la literatura. El santuario de la Virgen de la Cabeza aparece asociado, desde fechas muy tempranas, a una aparición mariana ocurrida en Sierra Morena, en un lugar que proporciona al episodio los elementos usuales en este tipo de sucesos, un ambiente natural montañoso y agreste, una vegetación abundante y la existencia de fuentes o manantiales de agua. En definitiva, un lugar que reúne las características comunes del entorno de los santuarios ibéricos territoriales, como los pertenecientes al pago de Cástulo. A finales del siglo XIII debía existir ya una ermita dedicada a la Virgen en Sierra Morena, aunque ésta debió de ser de un tamaño reducido. En el primer tercio del siglo XVI la devoción medieval a la Virgen debió incrementarse, por lo que se decidió realizar una segunda construcción más acorde con el poder de atracción de la imagen y con el estado de sus rentas. Las obras comenzaron en la década de 1530, concluyéndose en la década de 1590. Originalmente se trató de una reforma profunda de ampliación del edificio medieval, con el fin de sanear la estructura arquitectónica, ya vieja, y ampliar un espacio cada vez más imponente para albergar la afluencia de devotos en los días de la fiesta. Las obras para la construcción del santuario de la Virgen de la Cabeza se comenzaron por la cabecera del templo entre 1534 y 1541. Según se afirma en un inventario del santuario realizado en el año 1594. El santuario de la Virgen de la Cabeza era regido y propiedad de la Cofradía Matriz de Andújar y esta construcción fue pagada por ella. Participaron artistas como Andrés de Vandelvira o Francisco del Castillo. En 1870 la Cofradía Matriz Andújar y el Obispado de Jaén firman un contrato llamado Acuerdo de Monecillo, en el que la Cofradía Matriz cede la gestión del santuario al Obispado de Jaén. En este contrato se acuerda que el rector debe dar cuentas a la Cofradía Matriz y el Obispado velará por los bienes que hay en el santuario y dar inventario de estos bienes a la Cofradía Matriz. Este contrato sigue en la actualidad vigente. En ciertos momentos ha habido dudas sobre la propiedad del santuario de la Virgen de la Cabeza, pero los documentos históricos certifican que el santuario es propiedad de la Cofradía Matriz de Andújar a lo largo de sus siglos de historia. Imagen de la Virgen de la Cabeza. Como era la imagen primitiva de la Virgen no la conocemos hasta el siglo XX, cuando le quitan las vestiduras y comprueban que era una talla de estilo bizantino, de cabeza gruesa y desproporcionada al cuerpo, de cuello delgado y extremidades inferiores muy cortas, estando sentada en un trono, cuya altura la calcularon en unos 35 centímetros. Y para suplir su pequeñez y darle mayor esbeltez estaba sentada en una armadura de listones cruzados en forma troncocónica. No tenía niño Jesús, que fue posteriormente añadido, pegándose sobre los ropajes que la cubrían. La Virgen tenía una manzana en la mano derecha y el niño en su izquierda el mundo. Actualmente Nuestra Señora de la Cabeza tiene un madroño, fruta típica de la sierra. La primitiva imagen desapareció con motivo de la Guerra Civil, siendo la talla actual del escultor de Álora, Málaga, y ancado en Granada, José Navas Parejo, concluida en 1944 y restaurada en 1993. Está sentada y es policromada. Santuario de la Virgen de la Cabeza. Se encuentra en el centro del parque, en el Cerro del Cabezo, y acoge a la patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén. Cada último domingo de abril se celebra su romería, declarada de interés turístico, a la que acuden peregrinos de todas partes de Andalucía y España. La Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza es un santuario ubicado en pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar, en el paraje conocido coloquialmente como Cerro del Cabezo, a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Andújar, Jaén.
Se trata del lugar en el cual se venera la imagen de la Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar, por bula del Papa Pío X el 18 de marzo de 1909 y de la diócesis de Jaén, por bula del Papa Juan XXIII el 27 de noviembre de 1959. El 25 de octubre de 2008, el Papa Benedicto XVI concedió al santuario indulgencias plenarias, lo que fue el paso previo para el nombramiento de este como basílica menor, nombramiento que fue decretado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, presidida por el cardenal prefecto Antonio Cañizares Llovera, el 21 de abril de 2010, siendo leído este decreto por el obispo Ramón del Hoyo López en la misa romera del 25 de abril. El 3 de julio de 2011 fue consagrado el nuevo altar de la basílica. Origen. La tradición cuenta que la noche del 11 al 12 de agosto de 1227, un pastorcillo originario de Colomera, Juan Alonso de Rivas, encontró la imagen de una virgen cuando andaba buscando una vaca cerca de Andújar. En el texto más antiguo conocido, que habla sobre el pastor de Colomera, fechado en 1633, se puede leer sobre el hallazgo. Dentro de la concavidad y hueco de una peña vio tanta luz, claridad y resplandor que le causó, al pastor de Colomera, gran admiración, maravilla y confusión. Despavorido y absorto con tan grande novedad, con pasos lentos, se acercó a la peana en cuyo centro había visto aquel portento, y visto la divina imagen de Nuestra Señora, la cual le habló diciéndole: «Ve a la ciudad y darás aviso como me has visto, y que me edifiquen una casa e iglesia en esta sierra». El pastor, lleno su alma de alegría con tan singular merced, dijo: «Señora, no me creerán, era el pastor manco de un brazo». Respondióle la soberana Virgen diciendo: «Tiende ese brazo y abre esa mano». Hízolo así, como la reina de los ángeles se lo mandó y quedó sano. El vaquero marchó a Andújar y contó el hallazgo y el milagro, presentando como testigo su brazo y mano ya sanas. El santuario. El santuario se construyó finalmente entre 1287 y 1304 en el Cerro de la Cabeza, y fue reformado a finales del siglo XVI. Desde 1930 atienden el culto en el santuario y mantienen durante todo el año la devoción a la Santísima Virgen María. Los trinitarios, que acompañan también a la imagen de la Virgen durante la procesión por las calzadas en la romería del mes de abril. Es tradición que dos religiosos de esta orden, subidos en las andas, junto a la imagen venerada de la Virgen de la Cabeza, acerquen a la misma objetos y niños para que reciban su bendición y protección. El nombre de la Virgen de la Cabeza tiene su origen en el topónimo del cerro donde se encontró la estatuilla de la Virgen, conocido en Andújar como del Cabezo o de la Cabeza, por ser este el cerro más alto de Sierra Morena. Además, en la cima había una peña grande que tenía forma de cabeza. Romería. No se conoce el inicio de la romería, posiblemente sería en el reinado de los Reyes Católicos, siglo XV. Hasta principio del siglo XVI, año 1505, no conocemos que la fiesta fuera el último fin de semana de abril. Es una de las romerías más antiguas de España. La Guerra Civil. Durante la Guerra Civil Española fue el refugio de unos 200 guardias civiles de la provincia de Jaén, bajo el mando del capitán Santiago Cortés González, que se adhirieron al levantamiento militar en España de julio de 1936, de sus familias y de numerosos civiles que quedaron atrapados en su interior. Resistieron durante 9 meses al asedio contra un contingente muy superior de soldados del gobierno de la República. Durante estos meses algunas personas salieron del santuario y se entregaron a los atacantes del bando republicano, hasta que finalmente el 1 de mayo de 1937, con el santuario reducido a escombros, cae herido de muerte el capitán Santiago Cortés González. Finalmente el santuario es tomado por el bando republicano. El resultado final de los bombardeos sobre el santuario fue su reducción a escombros,
la pérdida de su riqueza artística y de la imagen primitiva de la Virgen de la Cabeza. Como principales causas de su destrucción cabe destacar los incesantes bombardeos del lado republicano debido a la resistencia de los refugiados y la importancia y repercusión que la prensa de ambos bandos daba al desarrollo del asedio. Los altos mandos de la República dieron gran significación a su conquista y posterior desalojo, más como un símbolo que como una victoria estratégica relevante para la guerra. Los hechos se llevaron al cine en 1949 con El Santuario no se rinde, una de las películas que se produjeron para honra y gloria del bando nacional. En El Santuario se conserva la imagen del Sagrado Corazón esculpida por Mariano Benlliure en 1943. En 1939, el general Queipo de Llano solicitó al escultor valenciano una imagen para reponer las destruidas en los bombardeos. Benlliure le ofreció la producción que tenía en su taller, eligiendo el militar un boceto de escayola del que el escultor sacaría otras copias para Madrid y Alicante. Del mismo autor es la imagen de Cristo agonizante, encargada por la obra Pro Imágenes en los frentes de combate. Se encuentra clavado a una cruz plana en cuya cruceta se dispone el nimbo de santidad. Recibe culto en una hornacina del lado izquierdo del templo. El asedio al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza fue un episodio de la Guerra Civil Española llevado a cabo por tropas republicanas contra un grupo de guardias civiles, unos 200, y personal civil, alrededor de 1000 familiares, refugiados en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar, Jaén. El asedio duró un total de 9 meses. Sublevación militar. En la provincia de Jaén el golpe de Estado de julio de 1936 fracasó estrepitosamente. El gobernador civil Rius Unón, que apenas llevaba un mes en Jaén, quiso actuar con cautela. Por un lado tenía instrucciones del gobierno de Madrid de no armar al pueblo, y por otro lado, recibía en Jaén presiones de los diputados Vicente Uribe Galdeano, Alejandro Peris, y Vicente Sol Sánchez para que ordenase armar al pueblo. Al final, ese mismo 18 de julio de 1936 el gobernador decidió mandar un telegrama mostrando su adhesión a la República y ordenó armar de forma ordenada al pueblo. El jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Jaén, teniente coronel Pablo Iglesias, recibió la llamada del gobernador y discutieron las medidas que adoptarían. Iglesias se negó a armar al pueblo inmediatamente, pues temía que hubiera enfrentamientos con los guardias civiles en los diferentes puestos, y ordenó la concentración de guardias civiles en los cuarteles de Jaén, Úbeda, Linares, Andújar, Martos y Villacarrillo. Durante el día 19 de julio, los puestos de la provincia, 98 en total, se van abandonando y se concentraron en los cuarteles conforme lo ordenado. Cuando comprobó el repliegue a estos cuarteles, el teniente coronel Iglesias permitió dar la orden de armar al pueblo. Primer repliegue de guardias civiles al lugar nuevo. El gobierno de la República organizó una columna armada para intentar adueñarse de Córdoba y se nombró al general Miaja para el mando. El 28 de julio las tropas de Miaja llegaron a Andújar. En Andújar, el cuartel de la Guardia Civil estaba al mando del capitán Antonio Reparaz Araujo, quien convenció a Miaja para que solo 40 de sus 90 guardias se unieran a la columna. Después de un intenso forcejeo dialéctico entre Miaja, el diputado Sol, que era el comisario político de la columna, y el propio Reparaz, quien acompañaría a Miaja hasta el frente de Córdoba. Los últimos días de julio, Andújar fue asolada por la violencia. Los milicianos sacaron de sus casas a terratenientes para fusilarlos, al igual que sacerdotes y padres trinitarios. Los sublevados bombardearon la ciudad para destruir un aeródromo. Visto este estado de cosas, Reparaz consiguió la orden el 5 de agosto, por la que los guardias civiles de Andújar se debían replegar a la sierra, hasta lugar nuevo. Junto a los 50 guardias civiles que habían quedado en Andújar, parten al mando del teniente Francisco Ruano Beltrán, para lugar nuevo,
otros 25 guardias civiles de Venta Cárdenas, 20 paisanos armados y 231 civiles. Segundo repliegue de guardias civiles al Lugar Nuevo y al Santuario. Mientras, en Jaén, la situación de los guardias civiles era igualmente tensa y Reparás de nuevo consiguió convencer a Miaja para que se ordenase el traslado de los guardias civiles de Jaén y sus familiares, hasta la Sierra de Andújar. Allí, los familiares quedarían a buen resguardo de posibles represalias incontroladas y los guardias civiles podrían incorporarse al frente cordobés. Este plan contó con el apoyo del gobernador de Jaén, el ministro de Guerra y el general Miaja. El traslado de Jaén a Andújar se hizo los días 17 y 18 de agosto de 1936, tanto en un convoy de varios camiones, como por tren. El propio alcalde de Andújar, Pablo Espósito Colomé, recibió en la estación al convoy y despidió a los guardias civiles y sus familias, que en la tarde del día 18 de agosto tomaron la carretera del Santuario. Fue una expedición numerosa, que poco a poco iba llegando al Lugar Nuevo, a las casas del Encinarejo y al Santuario, que estaba casi desierto, ya que tras el alzamiento, los padres trinitarios habían sido detenidos y asesinados, y los pocos veraneantes de las inmediaciones decidieron regresar a sus casas. No obstante, el santuario estaba intacto, pues había sido respetado en su integridad. Todo este trasiego fue organizado por el teniente coronel Iglesias, el comandante Nofuentes, el capitán Cortés y el propio capitán Reparás, quien en realidad era el verdadero organizador de facto y mentor del traslado. Reparás escribió en julio de 1937 un libro, Desde el cuartel de Miaja hasta el santuario de la Virgen de la Cabeza, en el que indicaba que todo era un plan urdido de antemano por él, con el que consiguió engañar a los mandos de la República. Los guardias civiles quedan aislados en el santuario. El teniente coronel Iglesias es enviado a Madrid, y más tarde a Guadalajara, por lo que el 21 de agosto abandona el santuario, quedando allí su esposa e hija, que estarían hasta el final del asedio. Reparás vuelve a Montoro con Miaja. Quedó al mando de los efectivos del santuario y Lugar Nuevo el comandante Nofuentes, en una situación de tensa espera. La situación empezó con total normalidad, ya que los guardias civiles eran considerados afectos a la República, e incluso todos los días bajaba una partida a Andújar, al mando del alférez Carbonell, para abastecerse de provisiones y para recibir atención médica. Hasta que el día 22 de agosto, en el frente de Córdoba, Reparás se pasó a las líneas nacionales con unos 200 guardias civiles. En el bando republicano comienzan a pensar que la neutralidad de los guardias civiles del santuario podía ser una farsa y se sienten engañados. El ministro de la Gobernación envía el 25 de agosto una orden para que los guardias civiles del Lugar Nuevo y el santuario entreguen totalmente las armas. El 26 de agosto los milicianos llegaron al santuario y el comandante Nofuentes les entregó las ametralladores y muchos de los fusiles, pistolas y cartuchos. El 28 de agosto es el último día que el alférez Carbonell bajó a Andújar, como hacía los días precedentes, para adquirir avituallamiento. Los guardias civiles se sublevan. El gobernador civil de Jaén designó a Lino Tejada para acudir al santuario y conocer la realidad de la situación. El día 9 de septiembre Lino Tejada llega a Andújar y se entrevista con el alcalde. Los días siguientes hace varias salidas a la sierra. En una de ellas, el 12 de septiembre, le pide explicaciones a Nofuentes, quien responde: tengo demasiados años y categoría para aceptar consejos de usted que para mí nada es ni representa, omitiendo por tanto toda explicación. Finalmente el día 14 de septiembre se produce una reunión entre el comandante Nofuentes, el capitán Santiago Cortés González, el teniente Manuel Rueda García y los alféreces Carbonell y Hormigo, por un lado, y por el otro Lino Tejada, el alcalde de Andújar, y Agustín Cantón, capitán de los guardias de asalto enviados a la zona. La reunión fue muy tensa.
Los guardias civiles deciden consultar a la tropa y a los falangistas, y hay división de opiniones. Al final Nofuentes firma la evacuación a Andújar, que comienza a organizarse ese mismo día. Mientras se organiza y comienza la evacuación, el capitán Cortés se va indignado al santuario, pero una algarabía hace que salga a la lonja del santuario. Allí, unos guardias civiles le informan de que al subir algunas de las mujeres y niños a los camiones, para la evacuación, fueron insultadas por unos milicianos, quienes incluso decían que se las llevarían a la fuerza. Cortés acudió a ver qué pasaba y ordena parar la evacuación, a su vez ordena detener a Nofuentes y los milicianos que quedaban en el cerro, quienes quedarán detenidos todo el asedio. El capitán Cortés asume el mando. A partir de la tarde de ese día 14 de septiembre, comenzó propiamente el asedio. Mientras, en la carretera, seguían su camino a Andújar varios camiones, con varios milicianos, y con los mandos republicanos creyendo que seguía la evacuación, incluso había con ellos 32 guardias, 2 cabos, un sargento y sus familias, quienes no tenían idea del incidente y la suspensión de la evacuación. En el santuario quedarán unas 200 personas, de los que unos 165 son guardias civiles. La cifra exacta nunca se sabrá, pues hay cifras divergentes según las fuentes. El general Luque hablaba de unos 270 hombres combatientes y unos 870 hombres no combatientes, mujeres y niños. Primeros meses del asedio. Del 15 de septiembre en adelante se sucedieron, por parte del Frente Popular, los intentos de negociación y rendición, y comienzan inmediatamente con los bombardeos aéreos, aunque al principio de escasa potencia. A su vez, desde el primer momento se envían proclamas y octavillas a los asediados. Una de las primeras proclamas dice: «Es capitán Cortés, mentir amparando a más de 1,200 mujeres y niños y llevarles a la ruina, manteniendo por el terror un estado de rebelión que no encuentran eco en los que engañados sufren y aún sufrirán más las consecuencias de ella, será muy hábil, pero no tiene nada de esa caballerosidad de que alardea. Es una doble traición, primero a las autoridades legítimas, incumpliendo sus deberes, y después a esas personas indefensas que intenta proteger. Además es inútil, aunque a su feroz egoísmo le duela, su responsabilidad extrema es clara y se exigirá inexorablemente. Si aún le queda un resto de conciencia, no haga víctimas inocentes». Virgen de la Cabeza, 15 de septiembre de 1936. Una de las bombas de estos días de septiembre mata al guardia civil Juan Molina Gómez, la primera baja mortal del asedio. El 20 de septiembre una partida de milicianos tuvo un enfrentamiento en Lugar Nuevo, donde habían acudido para dispersar un rebaño de vacas, resultando como bajas 3 guardias civiles y un miliciano. El 9 de octubre se produjo el primer aprovisionamiento del santuario por aire, por medio de un bimotor DC-2 pilotado por el capitán Aya, aprovisionamientos que siguieron todo el asedio, y sin los cuales, los sitiados no podrían haber resistido tanto tiempo. De las 170 misiones aéreas de abastecimiento al santuario, 70 serían realizadas por él. El 31 de octubre los republicanos enviaron refuerzos a la Sierra de Andújar. Durante todo el día fueron llegando milicianos en un convoy de unos 200 camiones y coches, y el 1 de noviembre se lanzó un fuerte bombardeo por tierra y aire al santuario y sus inmediaciones, que provocó la destrucción de numerosas casas de cofradías. Los civiles comenzaron a trasladarse al santuario. El bombardeo aéreo continuó los días siguientes. El capitán Aya seguía lanzando provisiones y armas, y también lanzaba al santuario palomas mensajeras. El 22 de noviembre, Cortés envía varios mensajes pidiendo ayuda. En uno de ellos, dirigido a Queipo de Llano, dice: «Precisa que por humanidad, por compañerismo, por patriotismo, pues a algo nos ha de dar derecho nuestro gesto, venga nuestra aviación y nos atienda, siquiera sea en lo más esencial, que es la comida». Los sitiados comienzan a pasar hambre.
Meses centrales del asedio. En diciembre de 1936 y enero-febrero de 1937 la situación no cambiaba ni para uno ni para otro bando. Seguían los bombardeos, seguía el capitán Aya aprovisionando al santuario, el teniente Francisco Ruano Beltrán seguía resistiendo en Lugar Nuevo, y seguía el capitán Cortés solicitando de forma desesperada ayuda a Queipo de Llano. En un mensaje del 6 de diciembre, Cortés describe la situación con las siguientes palabras: un mes de verdadera angustia moral y material, tanto por la furia desarrollada por nuestros enemigos como por la escasez de alimentos, al extremo de no tener que comer en los últimos días más que madroños recogidos entre tiros. En enero hubo un ataque general contra Lugar Nuevo que fracasó. A primeros de diciembre de 1936 Queipo de Llano lanzó una importante ofensiva en el frente de Córdoba para intentar liberar al santuario, pero aunque se conquista Lopera, a unos 30 km del santuario, los avances son escasos y finalmente el 29 de marzo, tras el fracaso de Pozo Blanco, Queipo desiste de intentar nuevas ofensivas ante la eficacia de la defensa promovida por Antonio Cordón García, nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército del Sur de la República. Comprobado el cese del ataque de Queipo y controlado el sector de Pozo Blanco, Cordón decide intervenir de forma decisiva en el santuario. Final del asedio, abril de 1937. Los efectivos del bando republicano son muy difíciles de calcular, aunque están presentes efectivos de las brigadas mixtas, algunas de las cuales son traídas de otros frentes. La más eficaz fue la BM al mando de Pedro Martínez Cartón, que sería a la postre la brigada que culminó el ataque y ganó el santuario. Dicha brigada contaba con unos 2.200 hombres. El 1 de mayo sigue el bombardeo, los tanques penetran en las ruinas de las casas de cofradías y detrás de ellos la tropa. Sigue la lucha hasta las 15 horas en que una granada hiere gravemente a Cortés. A las 15:30 horas el guardia de asalto Herrera, que había estado preso de los sitiados. Los guardias civiles y demás hombres combatientes quedaron presos, y fueron enviados a Valencia, y de allí serían trasladados a otros penales hasta el fin de la guerra. Los familiares y demás personal civil fueron llevados al Viso del Marqués, Ciudad Real, y alojados en el Palacio Renacentista del Marqués de Santa Cruz, y posteriormente, en casas del pueblo y la comarca. La imagen de la Virgen de la Cabeza desapareció. Es un absoluto misterio su destino. El santuario quedó casi totalmente derruido, y fue reconstruido tras la Guerra Civil. En la hospedería del santuario, original del siglo XVI, contigua a la fachada principal en cota inferior, se reconstruyó a cargo del Estado un parador nacional de turismo de la clase Refugio, llamado Refugio Nacional de la Virgen de la Cabeza, según proyecto de 1942 del arquitecto Francisco Prieto Moreno Pardo. Fue inaugurado el parador el lunes 27 de noviembre de 1944 en un acto presidido por el ministro de la Gobernación, Blas Pérez González. Estuvo en funcionamiento hasta el jueves 30 de abril de 1970. Actualmente se ha convertido en una hospedería privada gestionada por la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos.